¿Y si te dijera que antes de Adán existió otra creación? Que el mar del Génesis no es agua común, sino una tumba espiritual, que 4 arcángeles vigilan secretos que Dios mismo decidió sepultar. Antes de Adán, algo fue destruido. Dios borró un mundo entero, pero dejó sus huellas bajo el mar. Hoy, ese mar empieza a revelar lo que la humanidad jamás debió recordar. La Biblia comienza con luz, pero antes de la luz había tinieblas. Y antes de las tinieblas había un abismo silencioso, un mar. Ese mar que muchos ignoran al leer el comienzo del Génesis no es simplemente agua. Es la frontera entre aquello que Dios borró y aquello que decidió recrear. Es el sepulcro sagrado de la primera creación, la memoria enterrada de un mundo que existió antes de que Adán respirara por primera vez. El versículo 2 del Génesis no describe el inicio, describe el reinicio, y esta es la clave que muchos estudiosos antiguos, tanto judíos como cristianos, reconocieron con temor reverente. Algo existió antes, algo fue destruido. El abismo es el registro silencioso de ese juicio preadámico. Génesis 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero si Dios no creó la tierra para que estuviera vacía, como afirma Isaías 45, versículo 18, entonces algo sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2. Algo catastrófico. Algo que obligó a Dios mismo a sumergir su propia creación bajo las aguas del juicio. El profeta Isaías lo deja claro cuando escribe que Dios no creó la tierra en vano, sino que la formó para ser habitada. Entonces, ¿por qué la encontramos desolada, oscura y sumergida? Porque el mar guarda lo que Dios juzgó antes de que el tiempo humano comenzara. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda. 4 arcángeles fueron designados para vigilar ese secreto: Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Ellos estuvieron presentes cuando Dios decretó que la memoria de la primera creación debía ser borrada, pero no olvidada. Fueron hechos guardianes del abismo, testigos eternos de un decreto sellado con silencio, agua y fuego. Desde antes del Edén, estos arcángeles mantienen vigilia sobre portones invisibles, prisiones espirituales y registros enterrados, aguardando el día en que el velo será rasgado. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13, declara algo escalofriante. Dice que el mar entregará los muertos que había en él. Y esta declaración no se refiere únicamente a cuerpos ahogados, se refiere a entidades espirituales juzgadas, espíritus de Nefilim destruidos, ángeles caídos aprisionados en regiones inferiores, fragmentos de civilizaciones que nunca más vieron la luz. El abismo, por lo tanto, no es un vacío geográfico, es una prisión espiritual, un archivo sellado, un testigo mudo de todo lo que Dios decidió enterrar bajo las aguas del juicio primordial. Cuando la trompeta de Gabriel suene, nada permanecerá escondido. La trompeta final no despierta solamente a los justos, despierta todo lo que está atrapado entre mundos. El sonido de Gabriel atraviesa dimensiones, invade el Sheol, recorre corredores sumergidos, quiebra muros invisibles y obliga al mar a abrir sus archivos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esa voz de arcángel es la voz de Gabriel, y cuando suene, todo lo que fue sellado comenzará a romperse. Todo lo que fue escondido comenzará a emerger. Miguel, el guerrero celestial, será el primero en actuar. Él corta estructuras espirituales que mantuvieron el abismo trancado por milenios. Su espada abre portones, derriba murallas y rompe sellos que sostuvieron el silencio de las aguas. Él es el carcelero original de los ángeles caídos, el defensor del pacto divino. El libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, revela que Miguel es uno de los principales príncipes, pero su papel va más allá de la guerra espiritual común. Él es quien mantiene cerradas las puertas del abismo, y cuando llegue la hora, su presencia estremecerá profundidades que nunca vieron el día. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, describe la batalla de Miguel contra el dragón. Pero esa batalla no es solo futura, es también un eco de algo que ya sucedió.
algo que ocurrió antes de que Adán fuera formado, una guerra en los cielos que terminó con ángeles caídos siendo arrojados al abismo. Miguel los arrojó, y Miguel los mantiene ahí. Uriel descenderá a los lugares que ningún hombre jamás vio. Él es la luz de Dios, el revelador, aquel que ilumina pactos enterrados, ciudades sumergidas, ruinas olvidadas y corrupciones antiguas que estuvieron ocultas desde antes de la humanidad. Su luz no destruye primero, revela, expone causas, expone orígenes, expone la raíz del mal antes del juicio final. Nada puede esconderse ante Uriel, porque su luz es el fuego de la verdad. En los textos antiguos, Uriel es descrito como el ángel que vigiló las puertas del Edén después de la expulsión. Pero su función va más profundo. Él vigila también las puertas del abismo. Él es quien ilumina lo que debe ser visto antes de que sea juzgado. Rafael, por su parte, es aquel que sana y restaura. Su misión será descender a las profundidades y sanar las heridas dejadas por las eras anteriores. Él libertará justos tragados injustamente, purificará aguas malditas y sellará con luz lo que antes fue sellado con oscuridad. Donde Rafael toca, el desequilibrio desaparece y lo que fue corrompido comienza a ser purificado. El nombre Rafael significa Dios sana. Y en el libro de Tobías, aunque no es canónico para todos, Rafael revela su identidad diciendo que es uno de los 7 ángeles que presentan las oraciones de los santos ante la gloria del Señor. Él es el sanador celestial, y su presencia en el juicio final será esencial para restaurar lo que fue dañado por el pecado de las eras pasadas. Ahora bien, hay algo que necesitas entender. Estos arcángeles no son simples mensajeros, son ejecutores del decreto divino, son los guardianes de la memoria prohibida. Ellos vieron lo que fue, ellos saben lo que está sellado, y cuando el tiempo se cumpla, ellos serán quienes abran los sellos y permitan que el mar revele todo lo que ha guardado desde el principio. Si este contenido está despertando algo en tu espíritu, si sientes que hay verdades profundas que necesitas conocer, te invito a que te suscribas a este canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video, porque lo que estás a punto de descubrir en las próximas partes cambiará para siempre tu comprensión de la Biblia y del plan eterno de Dios. El mar del Génesis no es solo un elemento físico, es un símbolo cósmico de algo mucho más profundo. Es la frontera entre lo visible y lo invisible, entre lo revelado y lo sellado, entre el tiempo presente y el juicio que vendrá. Y la Biblia nos advierte repetidamente que ese mar tiene memoria, que guarda secretos, que un día devolverá todo lo que ha tragado. Job, uno de los libros más antiguos de la Escritura, nos da una pista inquietante. En el capítulo 26, versículo 5, Job declara que los muertos tiemblan debajo de las aguas y de sus habitantes. No habla de peces. Habla de habitantes espirituales, entidades que quedaron atrapadas bajo las aguas del juicio divino, seres que existieron en la primera creación y que ahora aguardan en prisiones acuáticas. El libro de Enoc, aunque no es canónico, fue ampliamente leído por los primeros cristianos y judíos. En él se describe con detalles escalofriantes cómo los ángeles caídos fueron atados y arrojados a lugares de oscuridad, esperando el gran día del juicio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, confirma esto cuando dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Esas prisiones no están en un lugar abstracto, están bajo el abismo, bajo el mar, en las profundidades espirituales que ningún ojo humano puede ver, pero que la Escritura revela a quienes tienen oídos para oír. Judas, versículo 6, refuerza esta verdad al decir que los ángeles que no guardaron su dignidad fueron reservados bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Pero hay algo aún más perturbador. Esos ángeles caídos no están solos en el abismo. Ellos engendraron una raza híbrida, los Nefilim. Génesis 6, versículo 4, nos dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre,
Esos gigantes no eran simples humanos de gran estatura, eran seres corrompidos genéticamente, producto de una transgresión cósmica que violó el orden divino de la creación. Y cuando el diluvio vino, sus cuerpos fueron destruidos, pero sus espíritus, según las tradiciones antiguas, quedaron vagando por la tierra como demonios. El libro de Enoc describe cómo los espíritus de los Nefilim se convirtieron en los espíritus malignos que afligen a la humanidad. No tienen cuerpos físicos, por eso buscan poseer cuerpos humanos. No tienen descanso, por eso vagan sin cesar. No tienen redención, por eso solo conocen la destrucción. Y en el juicio final ellos también serán juzgados. Ahora bien, aquí está la conexión que casi nadie ve. Esos Nefilim existieron antes del diluvio, pero la Biblia dice que también existieron después del diluvio. Números 13, versículo 33, relata que los espías que exploraron la tierra prometida vieron gigantes allí, los hijos de Anac, que eran de la raza de los gigantes. ¿Cómo es posible que los Nefilim existieran después del diluvio si todos fueron destruidos? Porque el diluvio no fue el primer juicio, fue el segundo. Antes del diluvio hubo otro cataclismo, uno que sumergió la primera creación, y algunos de esos seres lograron sobrevivir en formas corrompidas, esperando el momento de emerger nuevamente. Ezequiel capítulo 28 nos da una ventana hacia ese mundo anterior. En su profecía contra el rey de Tiro, Ezequiel describe a un ser que estuvo en el Edén, el jardín de Dios, un ser cubierto de piedras preciosas, perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado hasta que se halló en él maldad. Este ser no es humano. Es querubín protector, es Lucifer antes de su caída. Y aquí está el punto crucial. Lucifer no cayó en el tiempo de Adán. Él ya había caído antes. Su rebelión ocurrió en la primera creación, y su caída arrastró consigo a un tercio de los ángeles del cielo. Apocalipsis 12, versículo 4, nos dice que la cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esa guerra celestial dejó la tierra desolada, dejó el abismo abierto, dejó cicatrices cósmicas que todavía existen, y Dios, en su misericordia infinita, decidió recrear, decidió dar una segunda oportunidad. Decidió formar a Adán y comenzar una nueva humanidad, pero los restos de la primera creación nunca fueron completamente borrados, fueron sellados, fueron sumergidos, fueron guardados para el día del juicio. Isaías 14, versículos 12 al 15, describe la caída de Lucifer con palabras que trascienden cualquier rey terrenal. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El Seol, el abismo, el mar, todo apunta al mismo lugar, el lugar donde Dios guarda lo que fue juzgado, el lugar donde los secretos prohibidos aguardan, el lugar que los 4 arcángeles vigilan con espadas de fuego y sellos inquebrantables. Miguel mantiene cerradas las puertas. Gabriel aguarda la orden para tocar la trompeta. Uriel ilumina lo que debe ser revelado en el tiempo correcto. Rafael sana lo que puede ser restaurado. Pero hay algo más que necesitas entender. Ese mar no solo existe en el cosmos, existe también dentro de ti. Cada ser humano lleva dentro de sí profundidades ocultas, memorias enterradas, dolores sumergidos, culpas que se hundieron bajo el peso del tiempo, monstruos internos que permanecen silenciosos bajo las aguas del alma. El salmista David lo entendió. En el Salmo 42, versículo 7, él clama diciendo que un abismo llama a otro abismo al ruido de las cascadas de Dios. Todas las ondas y las olas han pasado sobre él. David sabía que dentro del ser humano hay abismos, profundidades que solo Dios puede alcanzar, lugares donde hemos escondido lo que no queremos enfrentar. Jesús mismo habló de esto. En Marcos 5, encontramos al endemoniado Gadareno, poseído por una legión de demonios. Y cuando Jesús ordenó que salieran,
Los demonios le suplicaron que no los enviara fuera de aquella región. Le rogaron que los enviara a los cerdos, y cuando entraron en los cerdos, la manada se precipitó al mar y se ahogó. ¿Por qué al mar? Porque el mar es el lugar de los espíritus inmundos, es su prisión natural, es donde pertenecen hasta el día del juicio. Jesús los envió de regreso al abismo, de regreso al lugar de donde nunca debieron salir. Y ese acto fue una señal profética de lo que sucederá al final de los tiempos. Cuando el juicio final llegue, todos esos espíritus, todas esas memorias, todas esas corrupciones antiguas serán expuestas. El mar devolverá todo lo que ha guardado, y nada, absolutamente nada permanecerá oculto ante los ojos de Dios. El apóstol Juan, en su visión del Apocalipsis, contempló algo que estremece los cimientos de nuestra comprensión. En el capítulo 21, versículo 1, él declara que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esta frase no es poética, es profética. Es un decreto cósmico que revela el destino final del abismo. El mar representa el caos primordial, el último velo entre Dios y su creación, el símbolo de la separación, del juicio antiguo, del escondite de las sombras. Representa todo aquello que Dios permitió que existiera temporalmente, pero que no tendrá lugar en la eternidad restaurada. Cuando el trono descienda, no habrá más espacio para abismos. Nada podrá permanecer oculto. Todo será luz. Pero antes de que el mar sea borrado para siempre, Él revelará todo lo que ha escondido. Apocalipsis 20, versículo 13, es categórico al afirmar que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este versículo no habla solo de resurrección física, habla de revelación total, entidades espirituales aprisionadas, memorias selladas de civilizaciones perdidas, pactos oscuros que fueron hechos en las profundidades, corrupciones genéticas que alteraron la creación original, todo lo que el mar tragó, todo lo que el abismo guardó, todo lo que las aguas sepultaron, volverá a la superficie en el día del juicio final. Y aquí está lo que la mayoría de las personas no comprende. Este proceso no es solo externo. No se trata únicamente de ángeles caídos o nefilim antiguos, se trata también de cada alma humana, porque dentro de cada persona existe un mar interior, un abismo personal, un lugar donde hemos lanzado nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras vergüenzas, nuestras culpas. Pensamos que al enterrar algo profundamente, al sumergirlo bajo las aguas de nuestro olvido, ese algo desaparece. Pero no desaparece, solo se hunde, y en el fondo del mar interior, todo lo que hemos intentado olvidar permanece vivo, esperando. El rey David lo sabía. Por eso clamó en el Salmo 69, versículo 2, diciendo: «Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado». David no hablaba solo de problemas externos, hablaba de su propio abismo interno, del peso de sus pecados, de las profundidades de su alma que amenazaban con tragarlo. Y su única esperanza era clamar a Dios, porque solo Dios puede descender a esas profundidades y rescatar lo que está perdido. El profeta Jonás experimentó esto literalmente. Cuando huyó de la presencia de Dios, terminó en el vientre de un gran pez, en las profundidades del mar. Jonás 2, versículo 3, registra su oración desde las entrañas del abismo. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás no estaba solo físicamente en el fondo del océano, estaba espiritualmente en lo más profundo de su propia rebelión. El mar exterior era un reflejo del mar interior, y solo cuando Jonás clamó desde ese lugar de muerte, Dios ordenó al pez que lo vomitara en tierra seca. La liberación llegó cuando Jonás decidió enfrentar su propio abismo. Jesús nunca se hundió en el mar. Él caminó sobre él. En Mateo 14, versículo 25, la Escritura dice que Jesús vino a los discípulos andando sobre el mar. No lo atravesó nadando, no lo evitó rodeándolo. Caminó sobre él,
porque Jesús tiene autoridad absoluta sobre el caos, sobre el abismo, sobre todo lo que el mar representa. Y cuando Pedro intentó caminar sobre las aguas hacia Jesús, lo logró mientras mantuvo sus ojos fijos en el Maestro, pero en el momento en que miró las olas, comenzó a hundirse. Mateo 14, versículo 30, nos dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y clamó diciendo: «Señor, sálvame». Inmediatamente Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Esta es una imagen perfecta de lo que sucede en nuestro mar interior. Mientras mantenemos nuestros ojos en Cristo, podemos caminar sobre las aguas de nuestras pruebas, de nuestros traumas, de nuestros abismos personales. Pero cuando miramos las olas, cuando nos enfocamos en el caos que nos rodea, comenzamos a hundirnos. Y la única salvación es clamar a Jesús. El pueblo de Israel experimentó la liberación más poderosa de la historia cuando cruzaron el Mar Rojo. Éxodo 14, versículo 22, describe cómo los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dios no los llevó alrededor del mar, los llevó a través del mar. Porque Dios no nos libera evitando nuestros abismos, nos libera haciéndonos atravesarlos. El mar que debía ahogarlos se convirtió en el camino de su libertad. Las aguas que debían destruirlos se volvieron muros de protección. Y cuando el faraón y su ejército intentaron seguirlos, esas mismas aguas se cerraron sobre ellos y los destruyeron. Esta es la clave que muchos creyentes no entienden. El mar no es tu enemigo si estás en la voluntad de Dios. Es tu puerta de liberación. Es el lugar donde tus perseguidores serán ahogados. Es el espacio donde lo que te esclavizaba será destruido para siempre. Pero tienes que estar dispuesto a entrar. Tienes que estar dispuesto a enfrentar las aguas. Los 4 arcángeles entienden esto perfectamente. Miguel no teme al abismo porque tiene la espada de Dios. Gabriel no duda ante las profundidades porque lleva la voz del Altísimo. Uriel no retrocede ante la oscuridad porque porta la luz divina. Rafael no se intimida ante la corrupción porque lleva el poder sanador del Creador. Ellos saben que el mar fue creado por Dios, que el abismo está bajo el control divino, que las aguas obedecen la voz del Señor. Job 38, versículo 8 al 11, nos muestra cómo Dios estableció límites al mar desde el principio. Dios le pregunta a Job: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. El mar tiene límites, el abismo tiene puertas, las profundidades tienen guardianes, y todo está bajo el gobierno absoluto de Dios. Nada escapa a su mirada, nada está fuera de su alcance, nada puede permanecer oculto cuando Él decide revelar. Por eso los arcángeles esperan con paciencia eterna, porque saben que llegará el día en que recibirán la orden final. Miguel desenvainará su espada y romperá los sellos milenarios. Gabriel tocará su trompeta y el sonido atravesará todas las dimensiones. Uriel encenderá su luz y expondrá todo lo que estuvo en tinieblas. Rafael extenderá sus manos y sanará lo que puede ser restaurado. Y el mar, finalmente, entregará todo lo que guardó. Pero mientras ese día llega, el mar sigue ahí, dentro y fuera de nosotros, preguntando, llamando, esperando que tengamos el valor de mirarlo de frente, esperando que decidamos bucear en nuestras propias profundidades, esperando que permitamos a Dios alcanzar lo que hemos hundido en lo más hondo de nuestro ser. Hay un misterio profundo que la Escritura revela solo a quienes tienen ojos para ver. Los arcángeles no actúan únicamente en el fin de los tiempos, actúan ahora. Actúan dentro de aquellos que permiten su intervención. Porque Dios no espera hasta el juicio final para comenzar a restaurar. Él comienza ahora, en este momento, en tu vida, si tú lo permites. Miguel corta los lazos que te atan al pasado. Hebreos 1, versículo 14, nos dice que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Miguel es el príncipe guerrero que pelea batallas que tú no puedes ver. Él corta ataduras espirituales, rompe maldiciones generacionales,
Destruye fortalezas demoníacas que han mantenido tu alma aprisionada. Cada vez que decides perdonar a alguien que te hirió profundamente, Miguel está ahí, cortando las cadenas que te ataban a esa persona. Cada vez que renuncias a un pecado que te esclavizó durante años, Miguel desenvaina su espada y corta las raíces espirituales de esa esclavitud. Cada vez que declaras libertad en el nombre de Jesús, Miguel ejecuta esa declaración en el mundo invisible. Pero hay algo que necesitas entender. Miguel no puede actuar donde no hay autoridad legal. Él opera bajo el gobierno divino, y ese gobierno requiere tu voluntad, requiere tu decisión, requiere que tú abras las puertas de tu propia prisión desde adentro, porque Dios respeta tu libre albedrío, incluso cuando ese albedrío te mantiene cautivo. Gabriel despierta el llamado olvidado. Lucas 1, versículo 19, nos muestra a Gabriel presentándose ante Zacarías diciendo: «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas». Gabriel trae anuncios divinos, trae mensajes que cambian destinos, trae palabras que despiertan propósitos dormidos. Hay un llamado en tu vida que está enterrado bajo años de desilusión, de fracaso, de dolor, de rechazo. Hay un propósito divino que quedó sepultado bajo las aguas de tus propios miedos. Y Gabriel está esperando el momento en que tu corazón esté listo para escuchar nuevamente, porque Dios no desecha sus llamados. Romanos 11, versículo 29, declara que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Gabriel fue quien anunció el nacimiento de Juan el Bautista a un sacerdote que había perdido la esperanza. Fue quien anunció el nacimiento de Jesús a una virgen que no entendía cómo podría ser posible. Y es quien anuncia hoy en tu espíritu que lo que parecía imposible está a punto de nacer, que lo que parecía muerto está a punto de resucitar, que lo que parecía perdido está a punto de ser encontrado. Rafael sana lo que tú enterraste. Salmo 147, versículo 3, nos dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Rafael es el instrumento de esa sanidad. Él desciende a las profundidades de tu alma, a los lugares donde guardaste el dolor, el abuso, el trauma, la traición, y toca esas heridas con el bálsamo celestial. Muchas personas llevan años en terapia, años en consejería, años tratando de sanar por sus propios medios, y aunque todo eso puede ayudar, hay heridas que solo pueden ser sanadas por un toque sobrenatural. Hay dolores tan profundos que solo el cielo puede alcanzarlos. Hay traumas tan antiguos que solo la eternidad puede desarraigarlos. Rafael trabaja desde adentro hacia afuera. Él no solo sana los síntomas, sana las causas. No solo alivia el dolor superficial, extrae la raíz del sufrimiento. Y cuando Rafael toca una herida, esa herida no solo cicatriza, se transforma en testimonio, se convierte en fuente de sanidad para otros. Porque Dios no desperdicia ningún dolor. Él lo redime y lo usa para glorificar su nombre. Uriel revela lo que tú no quieres ver. Salmo 139, versículo 23 al 24, registra la oración de David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta es una oración peligrosa, porque Uriel responde a ella. Uriel es la luz de Dios que ilumina los rincones oscuros de tu corazón, expone motivaciones ocultas, revela pecados que justificaste, muestra áreas de tu vida donde has estado en rebelión sin darte cuenta, y aunque su luz puede ser incómoda, es necesaria, porque no puedes arrepentirte de lo que no ves, no puedes cambiar lo que no reconoces, no puedes ser libre de lo que niegas. La obra de Uriel es como la de un cirujano espiritual. Él corta para sanar, expone para limpiar, duele en el momento, pero salva la vida. Primera de Juan 1, versículo 7, nos enseña que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Andar en luz significa permitir que Uriel ilumine todo. Significa dejar de esconderte. Significa renunciar a las máscaras, a las justificaciones, a las mentiras que te has dicho a ti mismo.
Significa pararte desnudo espiritualmente ante Dios y decir: aquí estoy, muéstrame lo que necesito ver, enséñame lo que necesito cambiar, líbrame de lo que me está destruyendo. Estos 4 arcángeles trabajan en conjunto, no son entidades separadas operando independientemente. Son instrumentos coordinados de la voluntad divina. Cuando uno actúa, prepara el camino para que el siguiente actúe. Es un proceso ordenado, perfecto, diseñado por la sabiduría eterna de Dios. Primero, Uriel ilumina, te muestra dónde estás realmente parado. Te revela las áreas de tu vida que necesitan intervención divina. Luego Miguel corta, rompe las estructuras espirituales que te mantenían cautivo, destruye las fortalezas que te impedían avanzar. Después, Rafael sana, toca las heridas que quedaron expuestas, restaura lo que fue dañado, purifica lo que fue contaminado. Finalmente Gabriel anuncia, declara el nuevo tiempo que comienza, proclama el propósito que se activa, despierta el llamado que estaba dormido. Y cuando estos 4 arcángeles terminan su trabajo en un alma, esa alma ya no es la misma. Ha sido transformada de gloria en gloria, como dice 2 de Corintios 3, versículo 18. Pero todo esto requiere tu cooperación. Los arcángeles no violan tu voluntad, no fuerzan tu transformación, no te obligan a cambiar. Ellos esperan tu invitación, esperan tu rendición, esperan que digas como María dijo a Gabriel: hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es la llave que abre las puertas celestiales. ¿Cuántas personas viven toda su vida cargando pesos que los arcángeles podrían quitar en un instante? ¿Cuántas almas permanecen aprisionadas cuando la libertad está a una oración de distancia? ¿Cuántos destinos permanecen dormidos cuando un simple acto de rendición podría despertarlos? El problema no es la falta de poder celestial. El problema es la falta de rendición humana. Dios no carece de recursos, carece de vasos dispuestos. Santiago 4, versículo 2, nos dice con claridad: no tenéis lo que deseáis porque no pedís, y cuando pedís, no recibís, porque pedís mal. La clave está en pedir correctamente, con un corazón rendido, con una voluntad quebrantada, con un espíritu humilde. Los arcángeles están listos, sus espadas están desenvainadas, sus luces están encendidas, sus manos están extendidas, sus voces están preparadas. Solo esperan que tú abras las compuertas de tu propio mar interior. Solo esperan que tú decidas enfrentar lo que has estado evitando. Solo esperan que tú permitas que el proceso divino comience. Porque el gran secreto es este: Dios no está esperando el fin de los tiempos para actuar. Él está esperando que tú decidas. Está esperando que tú enfrentes tu propio abismo. Está esperando que tú permitas que Él descienda a tus profundidades y saque a la luz todo lo que has hundido. La eternidad comienza ahora. La restauración comienza hoy. La liberación comienza en este momento, si tú así lo decides. El mar será extinguido un día, pero antes de eso será espejo. Todo lo que lanzaste en él volverá a la superficie. La revelación es el inicio de la redención. Jesús no se hundió en el mar, caminó sobre él. Jonás no murió en las aguas, fue transformado en ellas. El pueblo de Israel no pereció en el mar Rojo, lo atravesó. El mar, para quien elige enfrentarlo, no es fin, es pasaje. Antes de que el mar sea borrado, te llama. Pregunta qué aún está sumergido. Todo lo que escondiste, Dios lo está trayendo a la superficie ahora, no para condenar, sino para restaurar. El mar será extinto, porque en la nueva creación no habrá nada que esconder. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje tocó tu espíritu, suscríbete al canal, activa las notificaciones, deja tu like y comparte en los comentarios qué parte te impactó más. Continúa viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. La verdad te hará libre.